Te invito a que te pongas de pie, por favor. Vamos con reverencia, a orar a Dios para que tome el control hoy de la predicación. Seguramente, como escuchaste en la alabanza, venimos cansados del camino, tal vez estamos sedientos, tal vez venimos un tanto lastimados por tantas cosas que están pasando, tal vez en este momento en tu vida. Yo no sé qué conflictos, qué pruebas estén pasando, pero seguramente en función del plan que tiene Dios para esta iglesia, que es justamente retomar muy en serio la enseñanza en casa de la palabra, el enemigo está haciendo todo porque eso no suceda. Y te mantiene distraído, te mantiene con mucho trabajo, y te mantiene enfermo, y te mantiene con problemas, porque Él no quiere soltarte. Aquí el tema y la pregunta es, ¿lo vas a dejar haciendo lo que Él quiere en tu vida? ¿Vas a querer que el diablo siga tomando el corazón de tus hijos? Creo que es importante eso, y yo ruego a Dios que a través de la palabra que hoy puedas escuchar, realmente salgas alentado y salgas confrontado y salgas consolado y fortalecido en Él. Deja que Dios sea en tu vida. Cierra tus ojos. Padre bendito, Padre, te damos gracias esta mañana por tu amor. Ponemos en tus manos esta predicación, mi corazón, mi vida, mi familia. Tú conoces las luchas que estoy pasando, mi Dios. En el momento que yo decidí acercarme a ti, en el momento que yo decidí empezar a buscarte a través de tu palabra, he tenido más luchas en mi vida. Mis tentaciones han incrementado, mi ira y mi enojo, mis palabras, Señor, no han sido las mejores. Te pido perdón por eso. Ayúdame, Señor, a mantenerme firme. Ayúdame, Señor, a mantener ese poder, esa fuerza, esa convicción de buscarte en todo momento de mi vida. No importa la edad que tenga, no importa el tiempo que tenga caminando con Cristo. No importa, Señor, cuántas veces he fallado, pero hoy decido, Señor, hacerlo menos, hacerlo realmente para tu gloria y para tu honra. Porque yo necesito, Padre, que tú hoy me uses. Yo necesito que tú, Señor, me uses para tu reino, para tu gloria. Bendice este lugar y gracias por la provisión que tú estás permitiendo. Gracias, Señor, porque anhelamos que no solamente crezca en estructura, en lo físico, sino que también es el lugar que realmente nos dé la oportunidad de crecer espiritualmente. Bendice, Señor, este lugar, bendice cada silla, bendice cada corazón que hoy está deseoso, Señor, que tú hables a su vida. Tú conoces hoy sus luchas. Tal vez viene ese corazón desalentado. Tal vez ese corazón viene cansado de buscarte y de intentar hacer las cosas bien. Tal vez el enemigo ha tomado control de su vida y de su familia y también ya está cansado de eso, de ver días grises, días sin luz, días fríos. Hoy te ruego, Señor, que tengas misericordia de esos corazones y que tú los levantes en victoria. Dales esas nuevas fuerzas, esas fuerzas del fúbalo. Dale esas alas que puedan volar hacia ti, Señor, como las alas de águila, Señor. Te lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar asiento. Este año dijimos, o lo dije como pastor y lo dijo Dios al pastor, este año tiene que ser un año completamente diferente. Y tomamos una parte de lo que fue el libro de Deuteronomio. Solamente quiero que lo escuches, no lo busques porque no va a ser el tema, no va a ser un versículo clave de la predicación. Pero quiero recordarte qué fue a lo que tú te comprometiste el momento que tú quisiste seguir a Cristo. Y dice aquí, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso quiere decir que tenemos que rezar nuevamente a que la palabra de Dios no solamente la escuches en este lugar,
sino que también sea escuchada en tu casa, que escuchen tus hijos. Y sé que esto es un trabajo arduo de mucho compromiso, amados. Este reto es de valientes. Este desafío es de valientes. Y yo anhelo que profundamente esto quede sellado en tu corazón como un compromiso para el Señor. No es para el pastor, es para el Señor. Y quiero tomar un poco la parte de lo que pasó hace 2 años, cuando comenzó a llegar aquí justamente el COVID. Y cuando escuchábamos hablar de esta enfermedad, de este virus, y empezamos cómo se fue propagando hasta convertirse en pandemia, y comenzamos a ver que realmente era un hecho que la gente estaba muriendo cada vez que alguien se contagiaba. Mucha gente empezó a tener miedo, mucha gente empezó a tener mucho temor porque podía contagiarse y morir. Y no solamente eso, sino cuando empezaste a saber que muchos familiares cercanos a ti empezaron realmente a ser contagiados y morían en el ínter de la enfermedad, más te llenó de miedo eso. Y más te llenó de temores, y aunado a eso llegaron muchas indicaciones por parte del gobierno o por parte de la Organización de la Salud a nivel mundial, y que dijo, les pedimos que se mantengan resguardados, que se mantengan en casa, que no salgan. Y era un tiempo en que no saliste de tu casa por mucho tiempo, justamente con un propósito, el no contagiarte. Y muchos fuimos obedientes. Hoy lo ves, y si realmente estamos tratando de descontaminar el corazón de nuestros hijos. Y la última predicación fue, ahora, antes de que, o en el ínter que estás descontaminando el corazón de tus hijos, pues comienza a descontaminar tu corazón. Porque nada sirve que tú quieras descontaminar el corazón de tu hijo cuando tu corazón está lleno de porquería, lleno de basura. Comienza entonces a trabajar en tu corazón, y a la par entonces vas a ver resultados diferentes. Un hijo diferente porque hay un padre diferente. No puedes tú esperar que un hijo esté bien cuando el papá está mal. Entonces ambos hay que trabajar en esa parte. Y parte de lo que hoy quiero hablar, y el título pues es parte de lo que vivimos en el tiempo de pandemia. Mantén tu sana distancia. Aprendimos a tener sana distancia, a mantener una sana distancia en el momento de contagio. Y yo pregunto, si en la vida espiritual mantienes justamente la misma indicación, mantén tu distancia, no estés juntándote con personas que te pueden estar contaminando. Sirve algo que tú llegues a tu casa, hayan preparado un rico alimento, sustancioso, nutritivo, y llegaste con las manos sucias, tomaste no sé cuánto dinero, tomaste un chorro de cosas muy sucias, y con eso tomas la tortilla, tomas el pan y con eso comes. ¿Sirvió de algo? ¿Que se hayan esmerado comer una comida limpia? ¿Sirvió de algo? ¿Sirve de algo que tú te hayas echado tus taquitos en la esquina ahí con Doña Chona y dices tú, bueno, no importa si son tacos de perro, no importa, sí, que tú en tu casa te están preparando lo mejor? ¿Sirve de algo? Miren, a veces tenemos que verlo de esta manera. Aparte tenemos que tomar los ejemplos físicos. Cuando el hijo le pide permiso a papá para irse a comer a la casa de su amiguito, quiero verlo desde una perspectiva diferente. Y quiero que me sigas. Hoy tu hijo está enfermo y necesita cierto alimento que solamente tú sabes y sabes cómo prepararlo. Y te pide tu hijo comer en casas ajenas. ¿Qué le dirías? Porque si tú sabes que come algo diferente o no come lo que él necesita, ¿qué le va a pasar a tu hijo? Estás atentando contra su vida. Entonces te vuelves celoso y dices, no puedes comer. Pero mamá, no puedes comer. Aunque esa persona sea buena, aunque esa persona haga buena comida y prepare buena comida para sus hijos, pero no sabe lo que mi hijo necesita. Y yo necesito darte una comida completamente diferente a la que tú necesitas. Y eso tenemos que aprenderlo en tu vida espiritual. Tú llegaste a esta iglesia con una necesidad de alimento que Dios vio en tu vida. Y tal vez a lo mejor estás extrañando la comida de tus amiguitos. Es que allí se comía padrísimo.
Había tamales, había carne de puerco, había chicharrón, había barbacoa y carnita, sí, pero está riquísimo, pero no es lo que tú necesitas. Y a veces hay que tener que reconocer, hay que sacrificar muchas cosas por el bien de nosotros mismos. Hay que sacrificar ciertas cosas por el bien de la familia. Y si tú lo aprendes, vas a ver que las cosas van a ser completamente diferentes. Entonces, como tú tienes que mantener una sana distancia en tu vida con aquellas personas, con aquellas cosas que sabes que de antemano te van a contaminar, serías muy necio, muy terco o muy rebelde en mantenerte justamente haciendo lo que menos tienes que hacer. Y eso lo sabemos porque venimos de ahí. El pueblo de Israel sufrió 40 años después de que fue libertado de Egipto. Sufrió 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por rebelde, por necio, por incrédulo, por desobediente, así como tú comprenderás. Y estamos repitiendo exactamente el mismo patrón en tu vida. Hay necedad, hay rebeldía, hay incredulidad, hay terquedad, hay desobediencia. Aquí venimos a adorar al Señor, venimos a alabar al Señor, aquí venimos con el deseo de que Dios hable. Pero desde un nivel o desde un ámbito religioso, amados. Porque si yo no replico lo que hoy Dios me está demandando en mi iglesia, en casa está siendo religioso. Si no estás cuidando tu forma de ser, tu estilo de vida, tus formas de cómo te conduces, tu forma de hablar, si no te está llevando Dios a que lo busques de día y de noche a través de su palabra, si no lo estás haciendo, está haciendo igual, justamente lo mismo que está haciendo el pueblo de Israel. Igualito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento de contagio? Porque hay mucho contagio espiritual, mucho contagio. Y mucha gente que está muerta en sus delitos, sí, pecados. Pero hay mucha gente que se está muriendo dentro del reino, que aun conociendo la palabra, aun conociendo y teniendo vida eterna, no están produciendo ningún fruto y están siendo completamente atacados y además se están dejando atacar. O sea, no solamente el diablo viene a matar, robar y a destruir, sino aparte tú le ayudas. Tú le ayudas al diablo, haciendo todo lo contrario de lo que Dios ya te mandó a hacer. Y las repetirás a tus hijos, y las pondrás en el dintel de tus puertas, y las pondrás en el frontal de tu frente. ¿No lo estás haciendo? ¿Por qué? Porque el pastor, ¿qué puede decir el pastor? Por lo mismo, ¿para qué? Qué flojera. Cuando yo anhelo profundamente que realmente esto sea un desafío, sea un reto en tu vida. Muchos llegamos vacíos, llegamos con la vida destrozada, la familia destrozada y anhelábamos que hubiera un cambio en nuestra vida. Y hoy que ya está un cambio en nuestra vida, implica un sacrificio, implica una obediencia, implica un compromiso, no queremos tomarlo. ¿Qué es lo que es más fácil? ¿Qué es lo más fácil? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? ¿Qué es lo que más aprende un hijo? Y todos somos iguales. Porque nuestra antigua naturaleza justamente nos lleva a hacer las cosas mal, en lugar de hacerlas bien. Si quieres saltarte, tomar atajos en muchas cosas, terminas pagando o corrompiendo a la gente. Que tengo que hacer un trámite, tengo que irme ¿a qué horas? ¿Cuánto cuesta el trámite para no ir? ¿Cuánto me cuesta el que usted me deje este señor tránsito y se deje yo circulando? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta su integridad? Yo se la pago. Y te la pasas justamente haciendo lo que no deberías de hacer. Si el maestro te pide una botella para que te pase, o una corbata, o no sé qué es lo que te pueda pedir, tratas ok, con tal de que me pase, accedo. Uno mismo está corrompiendo al mismo mundo. Y estoy hablando de la gente que se supone que debe ser luz y sal en la tierra. Quiero que me acompañes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy en día? ¿Qué es lo que Dios está demandando hacer en este momento que tenemos que estar a sana distancia?
Quiero que vayamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. ¿Quién fue Timoteo? El discípulo de Pablo. ¿Quién fue Timoteo? Un pastor. Él tenía llamado de pastor, de un carácter un poco débil, ¿no? Diferente a Tito. Tito era de carácter determinante. No, Pablito, perdón, ese Timoteo todavía era así como bonachón, se asustaba, ¿no? Temeroso, ¿no? Diferente a Tito. Pero aquí dice, en el versículo 14, Pablo le está diciendo a Timoteo, dice, no descuides, perdón, en el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Haz de cuenta que Cristo te está diciendo exactamente lo mismo. Entre tanto que voy, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Ocuparnos, dice ahí, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es lo que hoy Dios nos está diciendo que es lo que tenemos que hacer. Y para eso es muy importante poner mucha atención. La palabra ocupar, para los que les gusta anotar y sepas a qué se está refiriendo esa palabra, significa tener cuidado, significa prestar atención, significa estar atento. Eso significa la palabra ocúpate. ¿Por qué? Porque alguien te puede contagiar. Porque hoy los medios, las redes sociales, en tu trabajo, en tu escuela, son instrumentos de Satanás para contaminar tu vida espiritual. Entonces lo que tienes que hacer es ocuparte, primeramente, dice aquí, en la lectura. En la lectura. Entonces la pregunta que es, o yo te hago esta mañana es, ¿realmente hoy te estás ocupando en la lectura? ¿Cuánto tiempo estás leyendo? Y no solamente se trata de leer, me da mucho gusto porque casi la mayoría he recibido de verdad el hecho de decir, pastor, ya empecé mi lectura bíblica anual, ya empezamos con ese plan, en casa o de manera personal. Me da mucho gusto que muchos estén siendo obedientes en eso. Quiere decir que muchos en este año van a terminar de leer la Biblia completa en el año. Es vergonzoso que si tú ya tienes más de 3, 4 años en la palabra y no has leído toda la Biblia, te lo va a preguntar Jesús. Porque dice la palabra que separados de Él, nada podéis hacer. Entonces me da mucho gusto que muchos estén justamente en la lectura de la Biblia. Pero no tan solo es leer la palabra, ¿no? O sea, no se trata solamente de leer o tener un plan de lectura anual, sino tener un libro que tú le permitas hoy a Dios hablar a tu vida y empezarte a desarrollar o cultivar la parte espiritual. Porque tú y yo necesitamos escuchar a Dios todos los días, de día y de noche. Necesito yo escuchar la voz de Dios. Y que Dios me diga realmente hoy si se está agradando de lo que yo estoy haciendo, o por dónde tengo que ir, o que me esté alentando si de repente me ven desánimo. Y la única forma es la palabra. Ahí Dios te va a hablar, te va a consolar, te va a fortalecer, te va a dirigir, te va a guiar, pero es a través de la palabra. Entonces tienes que ocuparte justamente, primer punto, de la lectura. Y Timoteo tiene que estar ocupado en estar leyendo. Y sin duda, seguramente sin duda lo hacía. Pero era importante que en las reuniones de la iglesia donde Timoteo era pastor, no podía dejar de haber lectura bíblica. Y si tú lo bajas a nivel, no puedes tú darte el lujo de que en tu casa no haya lectura bíblica. Simplemente porque sabes una cosa, porque la palabra de Dios es eterna.
Los cielos pasarán, el mundo pasará, pero mi palabra permanece. Entonces quiere decir que cuando estemos con el Señor en su presencia, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Va a ser una relación muda o va a hablar su palabra? Luego entonces, ¿qué estoy haciendo hoy, el día de hoy? Pues si yo lo quiero escuchar allá, lo escucho aquí. Y si lo escucho aquí, lo voy a escuchar allá. Entonces tenemos que asegurarnos a que en nuestra iglesia haya palabra. Y por eso es importante que tú puedas reconocer que llegas a una iglesia donde hay palabra durante la semana y el fin de semana. Porque estamos convencidos de que tiene que ser su palabra la autoridad en este lugar. Y la única forma es leerla, la única forma es meditarla, entenderla y aplicarla en tu vida. Es la única forma para decirle, tú aquí mandas, Señor. Entonces, justamente lo que le decía Pablo a Timoteo, tienes que asegurarte que realmente en las reuniones de la iglesia se esté leyendo la palabra. Y es importante como pastor que en tu casa se esté leyendo la palabra. Sé que va a costar trabajo, lo sé, no te rindas. Ya comenzaste, mantente firme. Que tus hijos, ay, qué flojera, que ay, yo no tengo, ay, yo no quiero leer, qué flojera, tengo mucha tarea, tengo sueño. Eso te lo vas a empezar a enfrentarte con ese tipo de cosas. Si estoy hablando del matrimonio, yo te pido a ti, esposa, recuerda que tú funges un rol en el reino de Dios. La esposa es ayuda. La esposa es ayuda. Yo te pido, esposa, de verdad, si hoy tu esposo tiene todo el deseo de acercarse a Dios a través de la palabra, dale todos los medios, ponle todas las cosas que se tengan que poner para que tu esposo se sienta alentado en hacerlo. Te conviene hacerlo. Cuando un varón comienza a serle fiel a Dios, cuando un varón comienza a serle temeroso a Dios, y cuando un varón comienza a comprometerse con Dios, se va a comprometer con todo. Están dormidos, es temprano. Es temprano, amados, despierten. Y más las mujeres, esto era para mujeres. Estás pensando, fíjense, estás pensando más en el viaje, en la ropa, en ser totalmente palacio. No sé lo que estés pensando. En lugar de estar pensando que quiere un esposo entregado al Señor. Porque si Él se entrega al Señor, se va a entregar a mí y a su familia. ¿No? Ya están despertando. Sí, yo entiendo que hace mucho frío, pero pues el Espíritu Santo está aquí. ¿Y no es fuego? ¿No es fuego? Bueno, no sé ustedes, yo estoy empezando a sudar. Entonces tenemos que aprender esa parte. Esposa, te pido de verdad, ponte a orar por tu esposo. Si el esposo cae, se cayó la familia. Si el esposo comienza a pecar, se cayó la familia, se cayeron los hijos. Si el esposo no atiende su vida de santidad ante Dios, se cayó la familia. Y si él no crece la familia. Esa es tu responsabilidad. Dios sacó a la mujer, Dios la formó, porque no fue una creación. El hombre fue creado, la mujer fue formada de lo que ella fue creado. Y la tomó exactamente de un lugar precioso. De aquí, una parte del diafragma, de una costilla. Y la costilla tiene una función, muchas, es guardar el corazón. Y la esposa tiene que aprender a guardar el corazón de su esposo. Que no esté él distraído en otras cosas, que no sea Dios. Porque todo vendrá por añadidura, amados. Si él está bien con Dios, por lo demás vendrá por añadidura, todo lo demás. Deja de estar orando por añadidura y ponte a orar porque tú seas esa ayuda idónea para tu esposo. Y el esposo no tendrá pretexto alguno de decir, es que me da flojera, es que no tengo tiempo, es que me mandas por el pan, quieres que en este momento me pongas a hacer la cena. No. Si tu esposo ya está leyendo la palabra, no lo interrumpas, no lo interrumpan. Deja que se meta ahí con la palabra para cuando él regrese a cenar digas, ahora sí, platícanos qué te dijo Dios hoy de que estuviste encerrado con él. Ay, ya despertaron. Yo pregunto, ¿qué se leía en la tierra, en la iglesia primitiva? ¿Qué se leía? ¿Los profetas? ¿La ley?
y los salmos. Hoy tenemos una gran bendición. Tenemos la Biblia completa. La Biblia está completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya la tenemos. Y la podemos escudriñar, la podemos leer. Mira, vamos a Hechos, capítulo 13, versículo 15. Hechos, capítulo 13, versículo 15. Dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Me imagino esta parte, que los varones que vienen los miércoles vienen justamente a un lugar donde se predica la palabra, aprenden palabra, y de repente dice la esposa, si hay algo que venga de parte de Dios en lo que tú leíste, en lo que tú estudiaste, en lo que tú escuchaste, habla. Habla, amado esposo mío, y tu familia te escucha. ¿Solamente eso es de película? Eso es de convicción. Eso es de convicción. Entonces, hoy tienes una gran oportunidad de hablar palabra, de enseñar palabra, de estudiar la palabra de Dios en tu casa. La tienes. Deja de estar poniendo excusas y pretextos del por qué no la quieres hacer. Hoy la iglesia comenzó a tomar el Evangelio de Lucas. Hoy los niños están aprendiendo el Evangelio de Lucas. No tienes pretexto, ponte a leer Lucas. Hoy los jóvenes están viendo parte del Evangelio de Lucas. No tienes pretexto. Y parte de las predicaciones algunas veces toman pasajes de Lucas. Entonces lee Lucas para que tengas un tema que preguntar, que aprender o que exponer en tu casa cuando estén comiendo, cuando estén desayunando, cuando estén cenando. Es un buen momento. Hoy necesitamos hacer que venga esa promesa, que los hijos van a llegar al corazón de los padres, pero si yo como padre no me queda claro lo que tengo que hacer como padre, ¿cómo voy a permitir que Dios trabaje en el corazón de mi hijo si no estoy convencido? ¿Quién cree que esta iglesia puede ser una iglesia muy fortalecida? ¿Quién cree que este lugar puede ser un lugar donde puede Dios estar hablando en todo momento? ¿Quién lo cree? Ahora te voy a decir un poquito para que lo pienses. Esto no sucede porque va a suceder porque así suceda. Esta iglesia va a ser fuerte en la medida que la familia es fuerte. Esta iglesia va a ser fuerte en la medida que el varón sea fuerte. Esta iglesia va a ser fuerte en la medida que el joven, el hijo y la mujer sean fuertes en la palabra. O sea, esto no es así que de la nada, no hay que hacer nada y todo va a ser aquí. No, implica hacer muchas cosas, cambiar muchos hábitos, añadir hábitos que realmente te produzcan algo diferente en tu vida. Pero tengo que estar convencido. Tengo que estar convencido. Así como lo estuve en los casi 2 años encerrado en casa, donde no queríamos ser contagiados, y estuvimos de verdad encerrados. No había pretexto alguno, no tenías que trabajar. Para muchas empresas dijeron, no te preocupes, a ver, te doy un porcentaje diferente, pero no vengas. Conéctate nada más y yo te mando quincena a quincena. Digo, para algunos, no fueron todos, ¿no? Escuela, tuvieron que aprender la escuela, a migrar a lo virtual. ¿Y fue fácil? Tenías que hacerlo porque si no dejaban tus hijos de recibir enseñanza a través de la escuela. No tenías internet, tuviste que contratar internet porque te interesaba que tus hijos no perdieran ¿qué? ¿Te está interesando que tu hijo pierda su vida eterna? Y estás haciendo todo lo posible porque realmente tenga lo suficiente ese hijo, esa familia, para que realmente se mantenga firme, calientita en la palabra.
De todo eso, lo más hermoso que trajo la pandemia es que había familias que no se conocían viviendo en la misma casa. Había familias que en años no habían desayunado, comido y cenado juntos. Y sí creo que fue el tiempo donde menos pecados estaba dando en el mundo. Había otros tipos de pecados, pero tardó en darse. Porque todos estaban descontrolados y pensando en no contagiarse. Pero se fueron acomodando muchos. Pues ya no tengo que congregarme. Ya no tengo que ver la cara al pastor que me está diciendo cada domingo que tengo que hacer esto. Y se la creyeron. Porque entonces la iglesia migró a lo virtual, ya no a lo presencial, y mucha gente decía, vamos a poner al pastor de fondo en lo que desayunamos. Pues vamos acá con el desayuno y el pastor hable y hable. ¿Qué dijo? Pues no sé lo que dijo, pero algo está diciendo y tú sigas acá. Y se fue diluyendo justamente el efecto de escuchar la palabra de Dios. El diablo no estaba contento, tenía que hacer más. Entonces la gente cuando dejó de congregarse, entonces cuando empezaron a abrirse las iglesias y decía, ¿te puedes congregar? Ay no, pastor, mejor así desde mi camita lo escucho mejor. Pues no. Y mucha gente se quedó en su casa y ya no regresó. De eso no tienes miedo de contagiarte. De que mucha gente hoy te esté incitando a hacer cosas completas diferentes a lo que Dios te manda a hacer. ¿No te da miedo que tu hijo se contamine en su fe? ¿No te da miedo? Mientras sigan ellos siendo escuela, mientras sigan pasando materias, no te importa lo demás. Y mientras haya dinero en la casa, todo está bien. Piensa en lo que Dios está hablando en su vida hoy. Y yo creo que antes de alimentar a tus hijos, debes de comenzar a nutrirte tu padre. Creo que es lo que tenemos que hacer. Y era parte de lo que le dijo Pablo a Timoteo. Mira, vamos a regresar nuevamente a Timoteo, por favor. Ve lo que le dijo Pablo a Timoteo. Y yo te digo a ti esta mañana, vean el versículo 6, capítulo 4 de la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Quién dice amén? Amén. Eso es lo que tenemos que buscar, papás. Justamente eso. Antes de que yo empiece a alimentar el corazón de mi hijo, tengo que nutrirme yo primeramente. Y aquí no hay excusa, ¿eh? Si tú quieres ser discipulado, si quieres ser enseñado, solamente es que tú decidas que lo quieres hacer. Habla con el pastor. Entonces, en lo que viene Jesús, nos tenemos que ocupar en la lectura. Segundo, tienes que ocuparte en la exhortación. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Dice, no, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación. ¿A qué se refiere con ocuparse con la exhortación? Bueno, como papás o como hermanos en Cristo, tendemos mucho a exhortar. La palabra exhortar significa alentar, animar, aconsejar. Es lo que significa la palabra exhortación. ¿Sí? Tú alientas, tú animas, tú estorbas o tú aconsejas. Si tú lo quieres hacer, está muy bien, porque para eso fuimos llamados, para poder exhortar o para poder alentar, para poder comunicar, para poder aconsejar, pero tiene que ser basado en quién o en qué. Es bien importante eso. Es bien importante eso. Si tú vas a aconsejar, si tú vas a alentar o animar a alguien, deja que Dios lo haga a través de ti. Tú eres simplemente el instrumento.
Como tú has leído mucho y tienes mucha palabra, está lleno tu corazón de mucha palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo toma esa palabra que está en tu corazón y te dice, ahora dila, o exprésala, o dale esa palabra para que sea aliciente para quien le está escuchando. Es bien importante hacerlo. Nunca des un consejo por darlo, nada más porque a mí se me ocurrió darlo. No, deja que Dios lo dé. Y te aseguras que si Dios lo está dando, va a impactar el corazón que lo esté escuchando. Eso es así. Yo anhelo que mi hijo escuche mejor a Dios a que me escuche a mí. Yo prefiero que mi esposa escuche a Dios a que me escuche a mí. Prefiero que mi colaborador, que mi jefe, escuche a Dios a que me escuche a mí. Y me aseguro que el resultado va a ser totalmente diferente a que si lo hiciera yo. Las veces que he tomado el control de las cosas, me han salido mal. Entonces mejor que lo haga Dios, que mejor lo haga Dios. Entonces esa parte del exhortar, del consolar a esos corazones necesitados, viene de la misma raíz cuando Cristo dijo, oraré al Padre para que mande a otro como yo. ¿A quién mandó? Al Consolador, ¿cierto? Al Paracletos. Es la misma raíz. Si tú quieres consolar a alguien, entonces deja que sea el Espíritu Santo que lo consuele, pero que sea a través de su palabra de Él, que tienes tú lleno tu corazón. Pues es importante eso. Miren, si fuera de manera diferente, porque sabemos que Dios es un Dios de imposibles, ¿sabemos que es un Dios de imposibles? Amén. Dios es un Dios de imposibles, ¿sí? ¿Dios es todopoderoso? ¿No? Sin embargo, si Dios quiere consolar a alguien, ¿a cómo lo va a consolar? Él a lo mejor podría consolarlo sin hacer nada. ¿Sí o no? Claro que sí, porque tiene todo el poder. Sin embargo, tenemos un Dios de orden. Y Él estableció para alguien que fuera consolado, Él puso algo para ser consolado, para que siga su orden. La persona que hoy necesita ser consolada tiene que ser a través de Cristo. No hay otra forma, porque así lo estableció Dios. Si alguien quiere ser consolado, tiene que ser a través del Espíritu Santo, porque así lo ordenó Cristo. Si alguien quiere ser enseñado y consolado y fortalecido, tiene que ser a través de la palabra de Dios, porque así fue el orden de Dios. ¿Me explico? Luego entonces eso requiere a que yo conozca la palabra de Dios y que se llene mi corazón de su palabra, para cuando tenga que consolar a alguien, vaya el Espíritu Santo, tome de las palabras que esté en mi corazón y la diga. No hay otra forma, amados, porque es un Dios de orden. No estoy diciendo que Dios está limitado, no, Dios es un Dios todopoderoso, pero es un Dios de orden. Y si un día tú quieres hablarle a alguien que tú lo ves cabizbajo, desalentado, desanimado, triste, melancólico y sin ilusiones, y no es canción, tienes que hacerlo a través de la palabra de Dios. Y te aseguras que esa persona va a ser nuevamente fortalecida. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender hoy en día. Si tú quieres exhortar a alguien, es hablarle a esa persona y infundirle nuevo aliento, animarla, aconsejarla, influir en sus decisiones, en su ánimo, invitando justamente a que haga algo diferente o que comience a hacer algo diferente o que deje de hacer lo que estaba haciendo y haga otra cosa que le conviene hacer. Por ejemplo, yo estoy muy convencido de que tiene que estar en sana distancia con la gente del mundo en el momento que tú estás siendo restaurado. Cuando tú ya estás fuerte espiritualmente, no importa si estás en el mundo, no importa si hoy estás en el lodo porque te has aprendido o no, ensuciarte. Es bien importante eso. Pero si estás débil, no te juntes, no te acerques. Fortalécete primero. Sé firme en lo que tú realmente quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo no me quiero contaminar, pastor. En este momento no puedo, no debo. Entonces, aíslate. Miren, vamos a verlo desde un punto de vista médico. Cuando alguien está realmente mal, el médico te dice, tienes que aislarte, tienes que apartarte por un tiempo y tienes que medicarte. Si es una enfermedad de contagio, yo te pido, de verdad,
mete a tu casa, a tu cuarto, pero a tu recámara, no salgas, porque vas a terminar contagiando a tus familiares, a tu esposa, a tus hijos. Si el varón es sensible, ¿qué hace el varón? Se aísla, porque lo que menos quiere es que toda la familia termine contagiada, y más si se trata de una enfermedad de vida o de muerte. ¿Y somos obedientes o no? A menos el miedo te gana el miedo, ¿no? Yo no quisiera que eso pasara, ¿no? Lo mismo tiene que ser en la parte espiritual. Si con la gente que te estás juntando tienes que apartarte, aislarte, hazlo. Porque no es el momento para que te estén visitando o tú estés visitando o te estés juntando. No es el momento, porque vas a terminar contagiado, contaminado. Y como es algo que tú no ves, porque el pecado es algo que tú no ves, sino se ve a destiempo. Una semana, un mes, mes y medio, 2 meses, se empieza a ver la resaca de esa amistad o de eso, de lo que hiciste. Porque es que es el diablo. O sea, no es de que ahorita ya te juntas con alguien y ya mañana es el diablo. No, va poco a poquito, poco a poquito. Miren, simplemente, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú ya tienes una cierta disciplina en tu lectura y sabes que tú en la mañana, antes de cualquier cosa, ya estás leyendo, llegas en la noche, ya estás leyendo, ya estás estudiando, cuando comiences a ser contaminado, lo primero que vas a hacer es dormirte aquí en la iglesia. Y mucha gente llega a dormirse aquí, porque no completó en la noche. Pero no es eso. Es que el diablo está trabajando justamente en eso. Como ya te ve con menos interés de escuchar a Dios, pues te carga de sueño. Se llama sopor, que también lo manda Dios cuando hay mucha incredulidad. Entonces mucha gente de repente está apenas leyendo la Biblia y ya clavó el pico. Ya clavó el pico, ¿no? Yo a veces digo de broma, ¿no? Si tienes sueño, si no puedes dormirte, lee la Biblia. O pon al pastor. Y te duermes porque te duermes, ¿no? ¿Cuál pastilla para el sueño? ¡Hombre! Pero mucha gente, de verdad, a lo mejor es un poco de gracia, pero el diablo es lo que está haciendo. Darte sueño. Y lo más triste es que dices, ¿qué comiste? ¿A poco comimos? Ni cuenta me di. Yo no vi los tacos. No, espérate, estoy hablando si comiste espiritualmente. Porque es lo que te va a servir en el día a día, en tu trabajo, te mantengas firme. Pero si no saliste fortalecido este primer día de la semana, pregúntate, ¿por qué me va tan mal durante toda la semana? Porque no escuchaste a Dios, que Él te avisó que ibas a ser probado, ibas a ser atacado y nunca te enteraste porque venías a dormir. O tu mente estaba en otras cosas. Es que no he pagado la letra, si viene el pago del carro, no me alcanza el dinero, la colegiatura, ya le debo a mi compadre y bueno, sí. Piensa en otras cosas y dejas de estar escuchando a Dios. ¿Y la fe es por Él? ¿Y el oír? ¿Quieres una vida exitosa? Escucha a Dios. Entiende lo que Dios te quiere decir y aplícalo en tu vida. Es lo que tienes que hacer. Entonces, si tú vas a exhortar, si tú vas a hablarle a alguien, tienes que hacerlo a través de la palabra. Vean, vamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 22. Hebreos 13, 22. Y dice el autor de Hebreos, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Que soportes la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Si tú te vas a la primera carta a los Corintios, también lo dijo Pablo. Acá lo dijo el autor de Hebreos, que no sabe quién fue. Pero en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3, dice, pero el que profetiza, ya sabemos qué significa la palabra
profetizar. Lo vimos ahora en varones. Lo voy a decir a la iglesia. La palabra profetizar es hablar de parte de Dios. Eso significa la palabra profetizar. Nada tiene que ver con el futuro y con sacar cosas que van a pasar. No, la palabra profetizar aquí en este texto dice es hablar de parte de Dios. Entonces quiere decir que el pastor en este momento está profetizando. ¿Qué está haciendo? Hablando la palabra de Dios, hablando de parte de Dios. Entonces aquí dice, pero el que profetiza habla a los hombres para, la predicación es para, la profetización es para, dice, edificación, exhortación y consolación. Para eso es la predicación. Entonces, justamente tenemos que aprender, primeramente, a ser exhortados. Cuando alguien ha aprendido a ser exhortado es porque ha trabajado mucho en su mansedumbre y en su humildad. Eso es bien importante. Cuando alguien te dice, oye hermano, creo que las cosas, pienso que les puede ser mejor. Ay, tú que muy santo, que ya no sirve. Ponte a orar por esa persona y date la media vuelta, sacuda los zapatos de tus zapatos y el polvo de los zapatos y date una vuelta. No te sirve. No te pongas a hablar con personas así. Una persona que realmente, un hermano que realmente tenga todo el deseo de crecer, cuando escuche una exhortación de parte de Dios, de quien venga, va a decir, perdóname, sí lo voy a hacer, me voy a esmerar. Gracias por decírmelo. Y te pido una cosa, sigue orando por mi vida. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Alguien que te conteste lo contrario, que tú muy santo, muy perfecto, eso, mira, ponte a orar por esa persona porque realmente necesita a Dios y no más le digas nada. Porque está diciendo que está llena completamente de orgullo su corazón. Ok, ya entonces hablamos, hoy habló Dios, que nos tenemos que ocupar de la lectura, nos tenemos que ocupar de la exhortación y de la enseñanza. Y la tercera ocupación es la enseñanza. Entonces debemos de aprender y debemos de aprender a enseñar. Entonces primero yo aprendo y después yo enseño. ¿Cuál era el ministerio de Jesús? ¿Quieren ver cómo enseñaba a Jesús? ¿Quieren aprender? ¿Sí? Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 1. Dice, Hechos capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Para quién fue escrito la carta de Hechos? Es parte de la enseñanza, amados, es parte de la enseñanza. Vamos a la hermenéutica. ¿Qué dice el texto? ¿Para quién fue escrita esta carta? Para Teófilo. Para Teófilo. ¿Para quién fue escrita el Evangelio de Lucas? Para Teófilo. Aquí dice, ¿no? ¿O no dice eso? Dice en el primer tratado, ¿cuál fue el primer tratado? El Evangelio de Lucas. Porque también Lucas escribió el Evangelio de Lucas. Y Hechos fue escrito por Lucas. ¿Para quién? Para Teófilo. Y lo dice en ambas cartas. ¿Cómo enseñaba Jesús? Aquí le interesa cómo enseñaba Jesús y es justamente lo que tenemos que aprender todo discípulo de Jesús. Dice que él primero, hacía y después. Entonces quiere decir que Jesús primero era el ejemplo a seguir y después enseñaba. Si tú quieres enseñar a tu hijo, tienes que ser primeramente testimonio y después enséñale. Hijo, haz tu recámara. Y pasa el tiempo y la recámara sigue igualita. Entonces agarras a tu hijo con todo el amor, agarras la escoba, no para pegarle,
Ya todos están pensando, ay, pastor. No, no, para pegar, tranquilos. No me han dejado terminar. Y te pones con él a barrer su recámara. Te pones unos guantecitos, si eres un poco asqueroso. Checa. Y lavas el baño de tu hijo. Le tiendes la cama. Le ordenas sus libros. Pones el cesto de la ropa sucia en el cesto de ahí, de la ropa sucia. Y se la dejas impecable. Y así como la dejamos juntos, lo vas a dejar tú a partir de este momento tú solo. Ya fue enseñado. Ya vio que tú lo hiciste, que no te dio pena, ni te dio vergüenza, ni te dio nada. El hacerlo tú va a terminar haciéndolo él. Porque te va a respaldar Dios. Si tú quieres que tu hijo se acerque a Dios, lo primero que tiene que ver ese hijo es que tú estás cerca de Dios. Y que tú obedeces a Dios. Y que tú hablas de Dios. A veces queremos irnos por atajos, por veredas. Y queremos ahorrarnos eso. Dios, habla conmigo. Cambia su corazón. Que sea obediente, Señor. Y me acuerdo, yo no sé de usted, pero me imagino que Jesús te dice, ¿y tú? ¿Cuándo comienzas? ¿Cuándo comienzas? ¿No? Entonces aquí vemos que si tú realmente quieres enseñar, pues tienes que primeramente aprender y después enseñas. Aquí obviamente le estaba diciendo Pablo a Timoteo, a ver, lo que vayas a enseñar, no se te ocurre enseñar algo que no quiso decir Dios. No le pongas de tu cosecha, es que yo creo, me imagino, presiento que lo que quiso, no, ¿qué quiso decir Dios? Y es lo que tenemos que enseñar, ¿qué fue lo que quiso decir Pablo a Timoteo en este pasaje? Si te vas a ocupar en la enseñanza, entonces ocúpate en estudiar lo que quiso decir Dios justamente al destinatario original. Aquí fue a Timoteo. Aquí no somos Timoteo. Pero ¿cómo aplica a nuestra vida? No siendo Timoteo. Bueno, aplica que tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que meternos a realmente escudriñar la Escritura si es que yo quiero enseñar en casa la palabra de Dios. ¿Qué implica? Sí, estoy viendo sus pensamientos. Ay, pastor, qué flojera. Pues sí, yo sé que cuesta trabajo, porque va a implicar tiempo. Pero una de dos, o caminas con el Señor o te vas a terminar alejando del Señor. Miren, va a ser la siguiente predicación. La siguiente predicación vamos a ver por qué hoy los cristianos se están alejando de Cristo. ¿Por qué la gente hoy se está alejando de Cristo? ¿Por qué hoy mucha gente después de haber caminado con Cristo está terminando a alejarse de Él? Y ya no leen, ya no oran, ya no se quieren congregar. Y esto va a ir creciendo. La siguiente predicación va a ser justamente para eso. ¿Qué está sucediendo? Dicho por la palabra, dicho por la Biblia, que iba a suceder y que está sucediendo el día de hoy. Entonces, ¿quién? El próximo, ¿quién nos vemos? Porque de verdad digo, decir, como pastor o como hijo de Dios, pues sí me está como pues, preocupando mucho, ¿no? Es decir, ya sabes realmente qué es lo que no tienes que hacer, eso justamente haces. Oye, no te salgas, te van a contagiar. No, no va a pasar nada, te contagiaste. Si te alejas del Señor, de verdad te va a ir mal. Y lo peor, tú como cabeza vas a lastimar a tu familia. No me importa. Eso está pasando hoy. Porque supuestamente le están dando prioridad a otras cosas. ¿Quién de aquí deja plantado al jefe? ¿Quién de aquí? ¿A quién se le ocurre plantar al jefe? Yo quiero que el director de la compañía te espero el lunes a las 8 de la mañana. 8, 9, 10. Oye, no llegó. Y que le diga, es que me quedé dormido, jefe. ¿Quién de aquí lo haría? Ahí, nanita. ¿Ah? Porque sabes lo que te va a pasar, ¿no es cierto? Te van a correr. ¿Dios te corre? Fíjate que no. Pero, aquí entra el pero, Cuando ya hay incredulidad manifiesta de la persona, en Dios entonces pone un espíritu engañador a esa persona para que ya no más se acerque a Dios. Esa advertencia no es amenaza.
Y está pasando esto justamente el día de hoy, donde mucha gente conociendo la palabra, hay mucha gente que recibe, los domingos hay mucha gente que ha llegado, los domingos y ya no más regresa. Hay gente que llegó, conoció y dijo, me gusta, creo que hay sana doctrina, bla, 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 bla. Sí, perfecto. ¿Dónde están? Y yo lo que digo es algo, y de verdad lo digo con todo mi corazón. Yo no estoy diciendo que sea la única iglesia que se hable de sana doctrina. No, yo creo que hay muchas iglesias, pero son menos las que se están hablando. Sana doctrina y están hablando más de prosperidad, de los éxitos del pastor o del evangelista. Están más ocupados en que haya más volúmenes de jóvenes y menos palabra, menos confrontación, porque no les interesa eso, ese volumen. Es diezmo. Pero si tú crees que es el lugar donde tienes que crecer tú y tu familia, ora por este lugar. Para que realmente este lugar siga siendo así, celoso de la palabra y que te esté dando realmente la luz en tu vida y el consejo correcto para que tú puedas llevar a tu familia por el mismo camino. Lo más fácil, amados, lo más fácil es no venir. Lo más fácil es no leer. Lo más fácil es quedarse dormido. Eso es lo más fácil, mucha gente lo está haciendo. El reto es realmente donde yo estoy, es donde Dios te quiso poner. Y si Dios te quiso poner aquí, ¿realmente vienes con todo el corazón y dispuesto para ser enseñado? Habrá muchas cosas que tú estés extrañando tiempo atrás, porque me lo dicen. El exdirector de la compañía de mercadotecnia, me acuerdo que un día nos reunimos aquí en Lerma, y él está en otra congregación, y él me dijo, vamos por jóvenes. Vamos por jóvenes. Le digo, qué bueno, me da mucho gusto. ¿Y qué están haciendo diferente? Ya cambiamos la escenografía. Más luces, menos luz, no hay más música. Hilson. Y tiene muchos jóvenes, tiene 3,000 jóvenes. Pero cuando tú platicas con esos jóvenes, no saben exactamente discernir la palabra. Pero se reúnen ahí los 3,000 jóvenes. Y vamos por jóvenes. Yo digo, no. Vamos por los corazones de los jóvenes. Y que los jóvenes realmente sean aprendidos, sean enseñados, para que ellos puedan ser luz donde Dios los ponga, en el lugar donde ellos estén. Por eso para mí es importante que el papá, si esto no lo compra el papá, si esto el papá no lo entiende, estás atentando contra la eternidad de tus hijos. Y no voy a quitar el dedo del renglón. Este año va a ser así. Le guste a quien no le guste. Necesito que oren por mí, y oren por esta iglesia, oren por los líderes, por los maestros que están ahorita ocupados, están estudiando, están con jóvenes, están con los niños. Es gente que ama al Señor, de verdad ama al Señor y está comprometido con el Señor. Oren por sus líderes, oren por sus hermanos que están ahí metidos estudiando, aprendiendo más de la palabra. Porque Dios va a demandarnos justamente este lugar. ¿Para qué Dios lo está levantando? ¿Para qué ponemos? Ya vemos que va avanzando cada semana. ¿Y cuál es la razón? ¿Presumir? ¿Exaltarnos? ¿La vanagloria? ¿Qué? Señor, manda más gente que no te conozca, y que aquí sea un lugar realmente que sean ellos instruidos, exhortados, amados, consolados, enseñados, alentados en ti, Señor. Creo que tenemos mucho trabajo, amados, para estar perdiendo el tiempo. ¿Cuándo viene Cristo? Fue la misma pregunta que hice en la mañana. ¿Cuándo viene Cristo? ¿Y saben por qué Dios nos lo dijo? Porque nos conoce. Si supiéramos que llegara en 10 años Cristo a este mundo, mucha gente diría, tengo muchos años para estar haciendo las cosas mal, y un año antes me porto bien. Y se convertiría su regreso como algo gracias, místico es la palabra, ¿no? Religioso. Porque así tendemos a hacer las cosas místicas, ¿no? Hoy sabemos que Cristo puede venir hoy, al rato, en una hora, en unos segundos, o puede venir mañana, o el próximo mes.
Pero la pregunta es, ¿eso te inquieta? ¿Qué día tiene que venir? ¿Eso te inquieta eso? ¿Te quita el sueño? Lo que sí debería de quitarte el sueño es que si realmente hoy sabes que viene Cristo, el día que Él quiera venir, que te encuentres trabajando para Él. Es lo que yo creo que nos debería estar inquietando, que me encuentre trabajando para Él, para ti, Señor. Entonces realmente sí tenemos que trabajar. Y tenemos realmente que hacerlo de una manera convincente. Miren, para terminar, vamos a Nehemías. Capítulo 8. Nehemías, capítulo... Sí existe el libro de Nehemías, ¿eh? Nehemías, sí, Nehemías. Capítulo 8. Vean lo que dice desde el versículo 1 al versículo 3. Dice, y se juntó todo el pueblo, antes. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde la alba hasta la mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos que todo el pueblo estaba atentos al libro de la ley. Entonces quiere decir, en nuestro momento de hoy, llevaban la Biblia y se pusieron a escuchar y a leer la Biblia. Todo el pueblo. Y eso fue hace muchísimos años. Si tú me acompañas al versículo 7, y dice, y los levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamín, Acub, Sabatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Paleia, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su cosa que pasa aquí. Todos estamos atentos cuando Dios habla. Amén. Luego dice el versículo siguiente, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Por eso es importante que la persona que esté enseñando Biblia interprete correctamente lo que quiso decir Dios para que el pueblo lo entienda. De repente hay mucha gente que se levanta de ciertas predicaciones y no entendí nada, porque realmente pues no habló Dios. Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de amor. Sigo leyendo. 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras escribía, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Si esto resultó en los tiempos de Nehemías, eso tenemos que regresar nuevamente a las congregaciones. Eso tiene que llegar a las congregaciones nuevamente, que la gente realmente tenga todo el amor y todo el deseo de escuchar a Dios en su vida. Y que produzca lágrimas cuando de repente lees ciertos textos de la Biblia que te lleven a las lágrimas, es decir, a reconocer la magnificencia de Dios, su poder, su misericordia. A eso es lo que tenemos que llegar, iglesia. Si no es Dios de verdad, si no es Dios en tu vida que te lleve justamente a esto, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Si no es Dios el que pueda transformar tu vida, que pueda cambiar tu matrimonio, que pueda cambiar tu familia. Si no es Dios, ¿quién lo va a hacer? Que no te engañe el diablo. Si no es Dios, nadie lo va a hacer. No estés perdiendo el tiempo. El tiempo es un recurso no renovable. No sé la edad que tengas.
No sé la edad que tengas, pero la edad que tú tengas determina una cosa: ya no quiero perder más tiempo. Ya no tenemos tanto tiempo. Somos la última generación. Eso sí, de algo estoy seguro, somos la última generación. Primero fue Dios, después vino Cristo y hoy está el Espíritu Santo acá. Ya no hay más, ya no hay más. Por eso somos la última generación, ya no hay tiempo. A veces uno, a la edad que tiene el pastor, lo he pensado, lo que hoy sé y lo que hoy siento hacia Dios, yo digo, ¿por qué no fueron 20, 30 años, 40 años atrás? Eso sí lo he pensado y me duele. Y yo espero que Dios me tenga en buena salud. Que me mantenga, no importa si tengo 100 años, que me mantenga girito, hablando la palabra, y ágil, y firme, despierto. Y no creerle al diablo que ya porque tengo una cierta edad ya no hay nada que hacer. No, yo no quiero comprar eso. Yo le ruego a Dios que oren por mi vida, porque yo sí quiero realmente servirle hasta el último día de mi vida bien, con pasión, con ganas de enseñar, de vivir la palabra. Y yo sé que hay muchas cosas que el pecado está haciendo en mi vida. Todos estamos envejeciendo por el pecado, pues eso es un resultado del pecado. Y sé que eso no va, eso es parte del plan del demonio, ¿no? El pecado trajo muerte, tanto física como espiritual. Y por eso estamos envejeciendo muchos. Y todos vamos a envejecer, sí. Yo ruego que realmente no merme eso en mi persona y que me permita poder ser útil al Señor hasta el último día de mi vida. Pues ¿para qué entonces estoy aquí? A mí me asusta cuando la gente dice, pastores, misioneros, ya estamos jubilados. ¿De quién o qué? ¿Cómo? Hay que pensar en una pensión. ¿Qué? ¿Haciendo qué? Nada. ¿Qué flojera? Alguien me dijo, no, es que los días lunes los pastores descansan. Sí, pero aquí no. Yo voy a descansar cuando Dios me llame, esté en su presencia. Y mientras haya necesidad y trabajo. Y esto lo digo con toda la humildad, no estoy yendo para nada, simplemente que no se malinterprete. Pero lo hago porque lo siento. Aparte lo necesito. El no poder servir a Dios, pues ¿para qué estamos acá? Amén. Regresamos ya, por último, a Timoteo. Por favor. Versículo 14. Estamos en primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Presbiterio significa ancianos. Pueden ser pastores. Un anciano no necesariamente tiene que tener el llamado de pastor, pero es anciano, presbiterio. Hay obispos. El obispo es pastor. Pero también puede ser un pastor que se encargue de la parte administrativa de la congregación. Poimen, griego, poimen, pastor, es el que tiene llamado de pastor. Justamente el que Jesús habló a Pedro. Jesús le dijo, ¿me amas, Pedro? ¿Qué le dijo? Sí, Señor, apacienta a mis corderos. Entonces, en la iglesia es conocido el pastor como presbiterio, como obispo o episcopo o poimen, pastor. Cuando Jesús dijo, oren por el Señor de la mies, por los obreros, oren por los pastores, porque hacen falta pastores. Yo espero que aquí se levanten más pastores, porque es necesario. Aquí hay ancianos que regulan de alguna manera la vida del pastor. El pastor se tiene que sentir vigilado, y no porque quiere hacer cosas mal, pero es importante, por sanidad espiritual de la iglesia, tiene que sentirse el pastor vigilado,
por la iglesia y por los ancianos. Fabián Pau Arón y Anaí son uno de ellos. Y los líderes que están levantando. Por eso hay que orar por ellos y por el futuro pastor, los futuros pastores, hay que estar orando por ellos. Cuando ya esto ya sea que va a crecer, se va a requerir levantarse más pastores. Amén. Y dice aquí entonces que no tenemos que descuidar ese don que hay en nosotros. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pero ve lo que dice el versículo 16 y va no solamente para el pastor, va para la grey. Dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Tú sabes cuáles son tus debilidades, sabes cuáles son tus pecados, sabes cuáles son tus luchas. Tú lo sabes. Ten cuidado de no ser piedra de tropiezo para otros. Es bien importante eso. La gente que viene a esta iglesia y no se está preparando espiritualmente, puede ser pie de tropiezo para sus propios hermanos de la iglesia. Los que no se congregan, que no son constantes, están siendo pie de tropiezo porque entonces se vale, entonces estar faltando a la iglesia. La gente que no está sirviendo, y me queda claro, habrá mucha gente que diga, todavía no es mi tiempo, estoy orando, pastor. Está bien, pero la pregunta es, hazte esta pregunta, ¿para qué te escogió Jesús? ¿Para qué te escogió Jesús? Para edificar su iglesia. Porque es su iglesia de Él, no es tuya, no es nuestra, es de Él. Y todos somos parte de su cuerpo. ¿Quién quiere ser usado por Cristo? Tienes que prepararte y tienes que tener un corazón manso y humilde para hacerlo. Alguien me lo dijo, pastor, yo puedo poner cualquier... Bueno, alguien ya que tiene mucha palabra dice, me voy a ir a Acapulco. ¿Ya qué te vas? Voy a levantar una obra ya. Ah, ok. Está bien. ¿Y qué te dice el pastor? No, no voy solo. Eso no existe. No hay servidores, no hay ovejas solitarias. Todos tienen que estar dentro de un redil. Es un Dios de orden. Pregúntense. Con eso quiero terminar. Pregúntense, ¿quién va a dar como razón de ustedes? Hebreos. Capítulo 13. Versículo 17. Hebreos 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores. Eso de antemano cuesta trabajo. Mientras no hayas nacido de nuevo, nunca vas a poder entender este pasaje. Tienes que nacer de nuevo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Vean lo que dice aquí en el versículo 1 en adelante. Primera carta de Pedro, capítulo 5, del 1 en adelante. Dice, ruego a los, ¿qué? Presbiterios. No, a los poimen, a los pastores. Dice que están entre vosotros, yo anciano, está hablando Pedro, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
versículo 4. ¿A quién hay que darle cuentas? Dice aquí, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es? Jesucristo. ¿Quién es nuestro buen pastor? Jesucristo. ¿Y Él puso aquí en la tierra? Pastores. ¿Para apacentar? A sus ovejas. Nosotros debemos cuenta de ustedes, a Él, los pastores. Entonces fíjate, hay gente que dice, así para presumirme, no, pero yo tengo como 4 pastores, pastor, en mi vida. Y yo pregunto, ¿si es así? Pues claro, es como dije, no, pastor, yo tengo 4 papás. O tengo 4 mamás. ¿Es así? Pues no. ¿Es un Dios de qué? De orden. Sí, tú vas a aconsejar a la tía, a la abuelita, a la bisabuela como mamás, pero tú solamente tienes una mamá, que es la que dio tú, que es la que tú estuviste acá y fue la que te dio luz. Punto. Esa es tu mamá. ¿Quién es tu papá? Bueno, aquí entramos en otro tema, ¿no? Sí, porque muchas veces el papá biológico no es el papá, pero bueno, físicamente pues es el papá, ¿no? A veces el papá no biológico es el que pone su apellido, el amor y todo para formar ese hijo, ¿no? Y pues bueno, pero obviamente que el papá debe ser uno. Los que tuvimos más de un papá por esa situación, bueno, fue otro rollo, pero al final es un solo papá. Y si tú eres papá y tienes hijos, pues tú tendrías que entonces justamente empezar a entender que tú vas a dar cuenta de tus hijos porque son hijos de Dios, no son tuyos. Y ya cuando eso tú te queda claro, entonces tú te vas a esmerar porque en tu casa realmente haya esa palabra de Dios, esa palabra de Cristo en tu casa, porque Dios te va a demandar de eso. Con temor y temblor. Amén. Espero que no. Te voy a decir esta mañana, ponte un dedo aquí. Ponte un dedo aquí, todos, aquí. ¿Saben para qué? Para que lo que entre no salga por acá. ¿No? Porque es clásico eso, todo lo que te dije, te entró por aquí, pero te salió por acá, pues. Y te van a preguntar, pues allá en tu trabajo, ¿qué tienes? Es que no quiero que se me vaya lo que Dios dijo en mi vida, ¿no? Bueno, con eso termino, amados. Que Dios de verdad haya tocado sus corazones y que obviamente Dios sea exaltado a través de la obediencia a Él. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Es un tiempo de meditación, es un tiempo de meditar lo que Dios habló a tu vida. Yo creo que si tu anhelo es poder enseñar en tu casa la palabra, Dios te va a respaldar. Yo creo que Dios tiene el poder de darte el don de la enseñanza y de hacer discípulos. Es la instrucción de parte de Jesús. Yo creo también que el enemigo sabe lo que Dios quiere en tu vida y va a hacer todo porque tú no lo cumplas o no lo logres. Es el tiempo para que la iglesia realmente medite y reflexione a qué voz va a escuchar este año. ¿A la voz de Dios o a la voz de Satanás? Yo creo que el trabajo es arduo, de mucho compromiso. También sé que va a depender de la obediencia que tú le pongas a este proyecto de vida. Porque es un proyecto de vida, es un plan de vida eterno. No te estás preparando por tener el mejor puesto en tu empresa, no te estás preparando para que tengas el mejor sueldo a través del conocimiento que tú puedas aplicar en tu empresa. Te estás preparando porque realmente seas usado por Dios y esto llegue a la eternidad con Él. Es tu eternidad la que puede estar en juego o la eternidad de tus hijos. No es cualquier cosa. Pero lo que sí te puedo asegurar es que si tú estás buscando una familia unida, una familia llena de armonía,
La única forma que yo he encontrado en estos más de 20 años de seguir a Cristo es a través de la palabra. Tal vez son pocos, o tal vez sean muchos, pero la palabra es la misma. Y yo quiero realmente una iglesia fortalecida, una iglesia fuerte, que sea una opción para aquellas almas perdidas que digan, ¿dónde iremos? Aguas de vida. Vas a encontrar a hombres y mujeres comprometidos con el Señor, familias comprometidas con Cristo, jóvenes amando al Señor todos los días de su vida y niños siendo instruidos en su camino, y cuando sean viejos nunca se apartarán de Él. Si estás convencido que es el lugar donde tienes que estar tú y tu familia, ora por este lugar, pero prepárate también, porque Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Y está en ti que tú tomes esta decisión. Que realmente esta palabra que tú escuchaste hoy quede guardada en tu corazón. Medítala. Medítala, porque Dios fue el que habló a tu vida. No importa la edad que tengas. No importa la profesión que tú tengas. No importa tu estado civil que tengas. Lo importante es que Dios te llamó, Dios te eligió y Dios te escogió para la eternidad con Él. Que Dios bendiga tu semana. Que Dios derrame de su gracia y de su favor en tu vida y sea la fuente de provisión de todo lo que tú necesitas. Tan solo creerle a Él. Padre bendito, te doy tantas gracias por este momento, Señor, que tú me permitiste poder ser ese instrumento tuyo. Gracias por los corazones que tú enviaste este domingo. Gracias, Señor, porque sé que ellos serán obedientes, serán reflexivos y tomarán la mejor decisión, que es jamás apartarse de ti. Bendice, Señor, a cada familia, bendice a cada varón y haz en ellos, Señor, un corazón obediente, un corazón temeroso de ti, apartado del pecado, apartado del mal, y que sean instrumentos santos, santificados, dispuestos a ser usados en su casa, Señor, por tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana.